Hola, hola. Con usted en el día de hoy la doctora Arleni Vázquez, quien le estará hablando sobre lo que es el ciclo de Krebs, pero primeramente vamos a iniciar hablando de lo que es la glucólisis, que esta consiste en la transformación de una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. Esto se lleva a cabo en el citoplasma en presencia de oxígeno y estas moléculas de piruvato regresan luego a la matriz mitocondrial en donde son transformadas en acetilcoenzima A. Durante el trayecto del ciclo vamos a ver que este va a partir a través de una molécula inicial y va a ser la misma molécula al final, lo que es el osalesatato. El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxilos, es una de las rutas metabólicas clave del metabolismo aeróbico en el organismo de las células eucariotas y procariotas. Es una de las vías esencial del metabolismo energético y se desarrolla dentro de la matriz mitocondrial. Las principales funciones del ciclo de Krebs es que en el ciclo de Krebs, este se produce casi todo el dióxido de carbono fabricado en los tejidos humanos y es fuente de muchas de las coenzimas reducidas que impulsan a la producción de ATP en la cadena respiratoria. Este dirige el exceso de energía y de muchos intermediarios a la síntesis de ácidos grasos. Proporciona algunos precursores utilizados en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. El ciclo de Krebs consta de 8 etapas. En la primera etapa, como ya le había explicado, esta va a partir sobre lo que es el osalesatato, que se produce con la introducción de dos átomos de carbono en forma de acetil-CoA, formación del citrato. Aquí vemos que partimos del osalesatato con 4 moléculas de carbono. Aquí se da más la unión de dos moléculas de carbono del acetilcoenzima A, lo que vamos a tener como resultado el citrato con 6 moléculas de carbono. Esta reacción producida es irreversible y la enzima que lo lleva a cabo es la citrato sintasa inhibida por el citrato. La coenzima A formada en esta reacción, esta se recicla y esta va a estar lista, vamos a decir, para la descarbonización oxidativa de otra molécula de piruvato que va a estar a cargo del complejo piruvato deshidrogenasa, donde se origina el acetil-CoA y que este puede regenerarse nuevamente, integrarse a lo que es el ciclo. En la etapa número 2, esta aquí se va a dar lo que es la isomerización del citrato. Esta reacción es irreversible y es llevada a cabo por la enzima aconitasa inhibida por el fluorocitrato. Entonces, la aconitasa puede promover la adición reversible del agua al enlace doble del citrato del C-aconitasa y unido a la enzima mediante dos caminos diferentes como es el citrato, como vemos aquí el enlace, y el isocitrato. En la etapa número 3, aquí se va a dar lo que es la generación del dióxido de carbono por una deshidrogenasa ligada al NADMAD, formación de alfa-cetoglutarato. Esta reacción que se produce acá es irreversible y se lleva a cabo por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Aquí la velocidad de la formación del alfa-cetoglutarato es importante para determinar la velocidad media del ciclo y la oxidación que genere el primer portador de electrones alfa NADH del ciclo. En la etapa número 4, esta etapa, aquí va a haber la generación de una segunda molécula de dióxido de carbono por un complejo multienzimático, que es la formación del succinil-CoA, como podemos ver acá. Esta reacción es idéntica a la del piruvato deshidrogenasa, ya que en ambas reacciones se produce la oxidación de alfa-cetoácido y la pérdida del grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono. Esta reacción que se produce acá es irreversible y el complejo enzimático que lo lleva
a cabo es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es inhibido por el mercurio y el arsenio. Entonces, la falta de la tiamina en la dieta y produciendo un acúmulo de alfa-cetoglutarato con inhibición del ciclo de Krebs. Aquí inicia la segunda fase del ciclo de Krebs, que se va a dar la regeneración del oxalesatato. De la segunda fase del ciclo, que se da a partir de la etapa número 5, con la fosforilación a nivel del sustrato, formación del succinato, donde esta reacción que se produce es reversible y la enzima que la lleva a cabo es la succinil-CoA sintitasa. La energía liberada por la rotura del enlace de tioester del succinil-CoA, este se acopla a la fosforilación de un núcleo del difosfato de purina, GDP. Esta reacción se denomina fosforilaciones a nivel del sustrato. El GTP formado puede donar por un grupo de fosfato al AEDP para formar lo que es el ATP. En la etapa número 6, donde se va a producir la deshidrogenación dependiente de la fabina, formación del fumarato. Esta reacción que se produce es una reacción reversible. La enzima succinato deshidrogenasa es la enzima que la lleva a cabo. En las células eucariotas se encuentra fuertemente unido a la membrana mitocondrial interna. Es la única enzima del ciclo que se encuentra unida a la membrana. El succinato deshidrogenasa es directamente unida a la cadena de transporte de electrones que constituye la unión entre el ciclo de Krebs y la formación del ATP. En la etapa número 7, que aquí se va a producir lo que es la hidratación de un doble enlace carbono-carbono para que se va a dar la formación del malato. Esta reacción que se produce aquí es una reacción reversible y la enzima que lo va a llevar a cabo es la fumarasa. Ya al final, por último, de la etapa, tenemos la etapa número 8, que se va a producir la deshidrogenación, que regenera al oxalesatato, formación de oxalesatato. De esta manera volvemos al inicio del ciclo, como ya le había explicado, la enzima que actúa en esta etapa es el malato deshidrogenasa. Esta reacción producida es reversible y aquí tenemos lo que es un equilibrio natural. Para ir concluyendo, cómo se producen dos moléculas de acetil-CoA por cada molécula de glucosa, se necesitan dos vueltas del ciclo para completar la oxidación. Así, el rendimiento total del ciclo de Krebs para una molécula de glucosa es 2 ATP, 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Ahora la pregunta es, ¿el ciclo de Krebs es dependiente de oxígeno? Pues no requiere oxígeno, se regula por energía. Mientras más aumentada esté el ADP y NDH, más activo estará el ciclo de Krebs. Para concluir con el ciclo de Krebs, debemos de recordar que es una vía metabólica central en la respiración celular aeróbica que ocurre en la mitocondria de las células eucariotas. Su principal función es la oxidación de la acetil-CoA derivada de carbohidratos, grasas y proteínas para producir NADH y FADH2, que son transportadores de electrones de GTP o ATP, energía inmediata, con el dióxido de carbono como producto de desecho. En el ciclo de Krebs se transforma la energía química contenida del acetil-CoA en moléculas de alta energía, NADH y FADH2, que luego van a ser utilizadas para generar ATP y la moneda energética
de la célula. Mm, muchas gracias. Aquí lo dejo con una frase. Nuestro deseo de aprender es como el ciclo de Krebs, nadie lo detiene.